Hey, ¿qué tal, gente? Antes de iniciar, quiero decirles que esta solamente es la primera parte del podcast. Así que, para que se antojen un poco, les voy a mostrar un poco de la segunda parte. ¿Qué piensas de esa especie de juegos o rituales de invocación? Es delicado porque uno no puede jugar con lo que no conoce, con un joven que por curiosidad se le dio por jugar con una tabla. Por ejemplo, él me contaba, él alcanzó a ver que algo estaba detrás y lo estaba mirando. Y cuando él voltea, pues resulta que vio la figura de un hombre, Si de verdad les gustó lo que acabaron de ver, les propongo un reto. Si en menos de 24 horas este podcast tiene 20 likes, subo la segunda parte mañana mismo. Buenas noches, muchachos, los que nos están oyendo. Hoy en esta noche tenemos un tema bastante interesante. Les aconsejo que lo vean de noche, como les dije, y si quieren con la luz apagada, vamos a hablar de espiritismo, vamos a hablar del mundo espiritual, ¿sí? Y hoy tenemos un invitado bastante interesante. Bueno, preséntese, usted mismo creo que puede presentarse y mostrar el gran recorrido que usted tiene en esta área y en este tema. Hola, muy buenas noches, pues mi nombre es Gabriel Tafur, soy teólogo, profesional en teología, estudié filosofía, con énfasis en antropología, estoy cursando en este momento una maestría en psicología, soy docente, eh, fanático de todo este tema de la parte espiritual, me llama mucho la atención, me gusta, he tratado de profundizar. Qué interesante. Un pequeño paréntesis, acá en este podcast respetamos todas las perspectivas, todas las religiones, somos bastante abiertos y pues les recomendamos a todos nuestros oyentes que lo tomen con bastante mente abierta y lo vamos a tratar de tomar en una perspectiva bastante sin ahondar en religiones, aunque sí vamos a hablar de religiones, ¿sí? Pero, pero necesitamos que tengan la mente abierta para hablar de este tema. Entonces yo comienzo con la siguiente pregunta. Yo he estado compartiendo con un familiar pues, sobre este tema que le interesa también mucho. Se podría decir que el humano, no sé si usted ha leído sobre este tema, el humano en cuanto al tema espiritual sería un ser multidimensional, teniendo en cuenta que la cuarta dimensión es la dimensión en la cual podríamos decir que estaría Dios o estaría ese mundo espiritual, ese como control del mundo físico, que sería la tercera dimensión. Bueno, sí, sí, se puede hablar de dimensiones. Nosotros sí, lo que tú decías es muy interesante. Aquí no se trata de matricularnos con una religión. Esto es de mente abierta. Sí, Pero si lo miramos desde el enfoque cristiano, claro, tenemos una dimensión espiritual y una dimensión física, que es esta, sí, cuerpo. sí, la Hola. dimensión 3D, sí, se podría decir. Sí. Bueno, y sí, nosotros hemos sido diseñados para poder caminar en el mundo en estas dos dimensiones, pero hay una dimensión que es la que más se desarrolla en nosotros, que es la dimensión física, la dimensión social, de convivir con otras personas, de poder observar lo que otras personas hacen, de poder observar el ambiente en el que vivimos. Los sentidos. Claro, los sentidos, pero la otra dimensión la dejamos como que quieta, casi no la Olvidada. desarrollamos algunas personas, porque Ok, hay otras que sí, sí tienen como ese sexto sentido más desarrollado y pueden percibir cosas que otros no podemos percibir así a simple vista o a vuelo de pájaro. Entonces son esas personas que dicen que tienen un sentido más desarrollado que las otras personas. Yo personalmente sí lo creo. Hay personas que tienen ese sentido espiritual habilitado y otras no tanto. ok. Bueno, mi siguiente pregunta sería, entonces ese sexto sentido, esa habilidad con el
con la cuarta dimensión, se puede estimular independientemente de la religión que se practique, se puede estimular y se puede practicar como estilo músculo. Sí, claro. Es decir, nos tocaría entrar en un ejercicio como de reflexión profunda, de meditación, de concentrarnos, de silencio interior, para poder conectarnos con esa dimensión que está ahí y que nosotros sabemos que está ahí y que muchas veces la percibimos. Les pongo un ejemplo. No sé cuántas veces ustedes quizás se están peinando, se están arreglando y tienen como la sensación de que hay alguien más con ustedes. A veces no es solamente una sensación, a veces es que estamos percibiendo que además de nuestra presencia solitaria, porque a veces estamos solos, también hay una fuerza diferente a la nuestra que nos está acompañando y que puede ser positiva o puede ser negativa, porque ese mundo espiritual tiene como esas dos características, ¿no? Sí. Que hay fuerzas que son, o energías que son positivas y hay otras que no lo son, y que muchas veces están mirando de qué manera interactuar con la persona o conectarse con esa persona que está buscando desarrollar su espiritualidad o la tiene más desarrollada que las otras personas. Entonces es cuando escuchamos esos casos que a veces decimos, pero si será verdad eso que nos están diciendo, o será pura carreta, o ciertamente esta persona sí tiene esta habilidad desarrollada o la está desarrollando para percibir aquellas cosas que yo no puedo, porque uno dice, bueno, porque él puede y yo por qué no. Claro, porque muchos nacen con esta habilidad más desarrollada, otros empiezan a hacer el ejercicio para irla desarrollando y poder percibir o conectarse con esas energías o esos entes que están presentes y que no podemos ver así con los sentidos de manera con mucha facilidad. No sé si me hago entender. Quiero hablar de los beneficios de estimular esa parte espiritual. Yo me leí un libro que es bastante interesante, acá recomendando libros en el podcast, si lo quieren leer. Se llama Códigos de una mente extraordinaria, de Vincent Lakiani. Muy chévere, en serio, es digamos que uno de los primeros libros que me leí completos, a conciencia, sacando resúmenes, y dice una parte en la cual como que uno es una diosícula, que es como una partícula de Dios, ¿no? Como una parte de Dios, y entonces pues como que existen ventajas que otras personas no tienen si uno se conecta con el mundo espiritual. Quisiera ahondar un poquito más de eso, qué beneficios, uno tiene más creatividad, uno tiene quizás más contacto con ese mundo de las ideas, se podría decir estilo Platón, que uno se le vienen ideas locas, cosas así, lo que decía, digamos, Michael Jackson en la noche, que le decía a su productor, le decía, no, que le decía luciérnagas, luciérnagas, luciérnagas. Y entonces le decía como a las 2 de la noche, digo, de la mañana. Y entonces pues, el productor le decía, tú estás loco, Michael. Y pues Michael le decía, no, es que si tú no lo haces ahora, lo va a hacer Prince. Como que eh, es increíble cómo funciona ese mundo espiritual. Y si al dominarlo uno obtiene beneficios. Coméntenos de eso. Bueno, sí, claro que sí. Hay beneficios que son positivos para nosotros como personas y otras no tanto. Voy a hablar de lo positivo primero. Lo Ok, positivo es que si, por ejemplo, yo me quiero conectar más con Dios, sea cual sea mi expresión de fe, ok, y yo hago el ejercicio de meditación, de reflexión, de oración, de conectarme con Dios, eso me va a ayudar a mí a crecer espiritualmente con Dios, mis pensamientos, a mantener una persona más equilibrada, más concentrada, a ok, tener un diálogo, por decir algo directo con el Creador, y ok. entonces ese puede ser un efecto positivo. El efecto negativo es que si yo le abro las puertas de mi vida al mal, el mal entra y se posesiona en mí. Llámalo diablo, llámalo Satanás, llámalo maldad, llámalo Belcebú, llámalo demonio. Es decir, es la experiencia del mal. Ok. El mal que se manifiesta de muchas formas y que cuando la persona decide, porque es que el mal no te obliga a, a que tú lo dejes entrar, el mal entra porque tú decides que lo invitas y le dices, eres bienvenido, yo te dejo entrar. Porque también tienen esa particularidad, que tanto el bien como el mal lo espiritual, pues, lo espiritual que no es tan bueno, no me obligan. A mí nadie me obliga a orar. Yo lo hago porque yo quiero. Y a mí nadie me obliga a participar del mal, sino porque yo quiero libremente. Entonces, lo negativo que puede ser que si yo abro las puertas de mi vida al mal, el mal va a entrar, se va a posesionar y va a buscar la manera de que yo entre en esa dinámica del mal y la empiece a proyectar a los demás. ¿Qué pasa cuando uno empieza a ver una persona que se deja posesionar por el mal? Uno dice, se está enloqueciendo. Mira, vea lo que hace, vea cómo se comporta, mire las actitudes, mire el comportamiento.
Pero entonces uno dice, pero ¿por qué esta persona ahora tomó este rumbo en su vida cuando esta persona era así? ¿Qué experiencia o qué pasó en esa historia de vida? No solamente estas decisiones para el mal forman parte de nuestra psiquis, y me refiero que es que, no, es que tiene un problema psicológico, no, es que está deprimido, no, pero ¿qué hay detrás espiritualmente? ¿Qué hay en estos cambios que se presentan en la persona, en su manera de ser, en sus emociones? Entonces sí, sí creo yo, y ahorita si hay espacio les compartiré una experiencia de lo que puede pasar cuando uno le invita a esa presencia espiritual que no es positiva a que entre en mi vida. Ok. Porque sí, ahí es difícil yo decirles ahora, vea, yo les compruebo que lo que le pasó a esta persona fue por esto, porque decidió jugar con la tabla Ouija, o porque decidió invocar un espíritu, porque tenía curiosidad. Es difícil yo decirles, se lo puedo comprobar de esta manera. Lo que sí les puedo compartir son las experiencias y los testimonios de personas que yo he conocido que tienen antecedentes donde dijeron, bueno, yo me arriesgo a probar cómo funciona un ente espiritual negativo en mi vida y le dicen, bueno, te doy permiso para que entres, pero después que entra, que se posesiona en la persona, es un problema sacarlo y es un problema retomar aquellas cosas que yo venía haciendo porque es que empieza a echar raíces en la vida de la persona y entonces es donde empiezan los problemas. Quizás muchos de los problemas que nosotros vivimos en la sociedad tienen un origen espiritual y que ya se ha personificado de muchas maneras en la sociedad en la que la vivimos. Nos hemos acostumbrado a decir, es que fulano es malo, sultano hace el mal, pero ¿qué hay detrás de estas personas que actúan negativamente y que proyectan esa negatividad a los demás? Ok, eh, pues es increíble cómo usted personifica el mal. Pues digamos que yo difiero un poco, yo pienso que el origen del mal es el dolor que se traduce en venganza, se traduce en miedo y se traduce también en falta de perdón, ¿sí? Digamos que pues yo pienso que esos son los tres orígenes del mal. ¿Usted piensa lo mismo o estamos hablando de mal personificado, o sea, un personaje que es malo y que ronda en el mundo espiritual, digamos, de cuarta dimensión, como lo mencionábamos antes? Existe un ser, o sea, que tiene una actitud, que tiene una personalidad, que tiene casi que una vida propia, que se dedica solamente a hacer el mal, o como le dije, surge, pues como yo pienso, del dolor, de la venganza, de esas experiencias que son como traumáticas, que terminan repercutiendo en el comportamiento de la persona a futuro. ¿Usted qué piensa al Bueno, sí, respecto? sí, tú lo has dicho, la venganza, el dolor son experiencias, experiencias que están unidas a sentimientos y a situaciones que nosotros vivimos Okay. y que si no las canalizamos bien, pueden tener un final negativo, pero si yo las canalizo bien, se convierten en una enseñanza para la vida. Sí, Claro, yo de una situación negativa puedo aprender muchas cosas para mi vida y me ayudan a crecer, pero si yo me quedo en la situación negativa, me pueden poner psiquiatra, psicólogo, profesional, X que tú quieras, pero si yo como persona no decido salir de esa situación de dolor, esa situación de venganza, ahí me quedo. Y es sí, cuando yo entonces digo que ya la situación se empieza a personificar en mí. Hablar de un individuo que sea el ok, gestor del mal, no, porque el mal es una experiencia eh, que, como yo te decía, toca la puerta, pero yo digo, yo tengo la capacidad de decirle, bueno, entra o no entres. Así de sencillo. Yo soy el que decido porque es que somos libres. Somos libres. A mí nadie me obliga a hacer ni el bien que quiero ni el mal que no quiero. ok. O sea, se Es la podría, persona quien decide. Es la persona quien decide.
Ok, porque a nosotros no nos pueden obligar. sí, Pero entonces lo que pasa es que yo sé que tú apuntas a la pregunta, porque es que para nosotros es muy fácil decir, es que el diablo es el mal, sí, el diablo como un individuo. ok, Pero es que el diablo es el resultado de un contexto histórico, medieval, donde quisieron representarlo por medio de una imagen de bien, un ser del inframundo. Entonces este ser es el culpable de que sí, fulano, sultano, perencejo actúen mal. Pero sí, realmente el mal yo no lo puedo personificar en un individuo. Yo ok, lo puedo personificar en mí en la medida que yo dejo que el mal me invada. Pero volviendo a la pregunta, yo de decirte, es que el origen del mal es la serpiente antigua. Ese es un ejemplo que nos han dado desde la religión. Pero nosotros tenemos que trascender más allá, porque es que yo no puedo simplificarlo en un personaje, sino que tenemos que entender que es que el mal es algo mucho más grande y que es latente y que de una u otra forma nosotros lo experimentamos y a veces pues también somos víctimas de ese mal social o ese mal individual que de una u otra forma afecta a la persona, pero también afecta a los demás. ok. O sea, se podría decir que el mal, o sea, para concluir, el mal se personifica es cuando uno deja que las experiencias traumáticas aumenten en uno y pues digamos que ese mal toma la personalidad de uno, ¿no? Como que se personifica. Eh, Claro, te pongo un ejemplo de una persona que a mí me cuestiona mucho y he leído, no porque me interese su vida, pero sí me llama la atención cómo una persona pudo haber hecho tanto mal. No sé si recuerdan a este asesino en serie Garavito, aquí en Colombia, Sí, que creo que mató a 180 niños. Entonces, hay un documental de Pirri, donde Pirri les hace unas preguntas, o sea, maneja este periodista, maneja al personaje de una forma que lo empieza a evidenciar cómo la persona realmente, aunque dice que ya está en un proceso de cambio, en un proceso de encuentro con Dios, aún deja evidenciar esos rastros de esa experiencia de maldad, de maldad porque no tiene otro nombre, y es consciente en cierta forma de hablar y reírse por lo que hizo y de decir con frialdad, es que sí recuerdo dónde están enterrados, pero en este momento no puedo decirlo. Entonces uno dice, uy, esta es definitivamente es una personificación del mal. Otros dicen, no, tiene un problema psicológico, no, tiene un problema psiquiátrico, no, tiene un perfil criminal, pero entonces uno dice, ¿qué hay detrás de todos esos perfiles? Pues una experiencia del mal de una persona que decidió por distintas situaciones en sus vidas pasadas enfocarse por ahí y como que desahogar todo eso que tiene por dentro, quitándole la vida a otros, pero con unos perfiles muy específicos, que eran niños de entre los 13 y los 16 años, que era lo que le llamaba la atención, y sabía y buscaba a sus víctimas por medio de disfraces, por medio de propuestas tentativas, es muy astuto, muy astuto. Entonces uno dice, pero es decir, un psiquiátrico con tanta astucia, en cierta forma, sabe lo que está haciendo. Entonces, ahí es donde uno puede decir que el mal se personifica y se evidencia en la persona con su actuar y la manera como toma una decisión. Por ejemplo, no, hoy voy a matar a este muchacho, voy a montar todo el operativo y entonces, sáquete, lo mata y después dice, no, es que yo fui violado cuando era niño, no. Esos son antecedentes, claro, antecedentes de experiencias del mal, porque es una cadena. Una cadena también puede venir del pasado. Pero que esta persona dice, listo, ya yo viví experiencias negativas en mi pasado, ahora estas experiencias negativas las voy a formar parte de mí y las voy a evidenciar así. Entonces, como les digo, a mí no es que me llame la atención leer la vida de Garavito ni actuar, pero sí me llama la atención mucho la manera como él hizo las cosas, la manera como la expresa y la manera como él maneja la información, porque ojalá los invito para que miren este documental. Es muy interesante cómo lo abordan. bueno, muy interesante todo lo que usted ha dicho. Yo creo que yo cierro mis preguntas con la siguiente pregunta. Entonces, ¿usted qué nos podría recomendar?
¿Qué sería lo mejor? ¿Uno seguir una religión 100% con los dogmas, con todo, con las reglas, tal cual como están? ¿O se puede hacer un estilo buffet de las religiones y uno tomar, digamos, la meditación del budismo, digamos, creer uno en Jesucristo y al mismo tiempo uno creer también en, digamos, la sumisión del Islam? ¿No podría ser eso? Bueno, ahí sería como un sincretismo, ¿no? Porque sería tomar de aquí y de allá de todo un poco. Pero yo personalmente pienso que cada persona, pues claro, es libre de vivir su fe como mejor le parezca. Eh, Hablando ya en temas de fe, la religión no salva a nadie. Eh, Porque es que Dios no le va a preguntar, ah, que usted es católico, ah, usted es cristiano, usted es budista, ah, usted es musulmán. No. Yo pienso que el ejercicio es diferente. El ejercicio va más que todo unido a cómo fui yo con los demás. eh, Entonces, si yo soy católico, pues se hablo al 100%. Si yo soy judío, se hablo al 100%. Si yo pruebo de aquí, de allá, de acá, y un poquito de acá, y un poquito de este, y un poquito de este, pues trate de unificar eso para que sea para bien personal. Eh, Creo que lo importante es que uno se conecte con el Ser Supremo de una manera que uno se sienta bien en esa conexión y lo deje ver a los demás. Porque es que eh, la relación con Dios no puede ser individualista, de yo con yo, también tiene que proyectarse a los demás. Pero yo creo eh. que decir a una persona que se matricule en una religión, creo que no estaría bien, porque sería como atentar contra la libertad religiosa de cada individuo. Digamos que lo más importante es seguir la regla de oro, ¿no? La regla de oro que creo que todo el mundo la conoce, pero muy pocos lo aplican, es tratar al prójimo como uno mismo, como uno quisiera que lo trataran a uno. Creo que esa es la regla de oro de esta vida. ¿A qué? Sí, no, Y, no hagas al otro lo que no quieras que te hagan a ti. exacto, literal. Entonces, bueno, ya después de eso, interesante respuesta. Bien, Interesante, bueno, usted piensa parecido a mí. Bueno, acá comenzamos con el picante del podcast.